Un cordial saludo. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión, columna que pretende generar insumos teóricos y conceptuales para el debate público, para el debate ciudadano, alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En este ciclo que hemos emprendido alrededor de abordar reflexiva, analíticamente, los temas y problemas que tienen que ver con la vida del departamento de Córdoba y que hemos venido desarrollando en los últimos domingos, con el propósito no solamente de dar elementos de juicio a la ciudadanía frente a esos temas, sino que tiene como propósito que quienes aspiran al Congreso de la República, tanto al Senado como a la Cámara por el departamento de Córdoba, pues incorporen estos temas y estos problemas en su agenda y sus iniciativas, pero también para escuchar de ellos sus posiciones frente a estos temas. Esa ha sido la intención, esa ha sido la pretensión, si se quiere, la provocación que hemos tratado de generar desde este espacio, desde esta columna de opinión. Así que eso ha sido el ejercicio que hemos emprendido y que vamos a continuar de aquí hasta el día de las elecciones, indiscutiblemente. Hoy continúo en ese ciclo con un tema que para mí es fundamental y tiene que ver con el acuerdo social por Córdoba. Así como hemos venido analizando lo que está pasando con problemas alrededor de la regionalización de la Universidad de Córdoba, la necesidad de aumentar cobertura como una forma de resolver un problema estructural en materia de educación superior pública, así como abordamos el tema del sur del departamento, las potencialidades, las necesidades, las carencias que tiene el sur del departamento, igual que hicimos aquí con la zona costanera, 124 kilómetros de costa, con una ventaja comparativa inmensa, pero también ese contraste con una inmensa pobreza, pues eso requiere de la lectura de quienes estamos llamados a pensar ese territorio. Por eso este ejercicio. Y hoy quiero hablar del acuerdo social por Córdoba. ¿Por qué necesitamos construir un acuerdo social que permita construir políticas públicas de carácter social que intervengan en esos problemas y los transformen en términos de beneficio y de desarrollo? Acuerdo social por Córdoba. Necesitamos una hoja de ruta para trabajar por el progreso de Córdoba. Para ello, es menester situar en el centro el conocimiento, la verdadera sabiduría, es decir, la ciencia representada en la Universidad de Córdoba, donde la institucionalidad territorial priorice esfuerzos en materia social para mejorar los indicadores de desarrollo humano. Sin duda, Córdoba necesita un acuerdo mutuo para el progreso social. Por eso, la Universidad de Córdoba lo pensó y convocó a su dirigencia e institucionalidad desde hace varios años a trabajar alrededor de un modelo de proyección social denominado Córdoba Transformada, con la que pretendemos hacer posible un acuerdo trascendental que transforme y genere un auténtico progreso en la región. Lo paradójico es que en la historia política del departamento se han construido y se siguen construyendo acuerdos políticos para ganar elecciones, distribuir la institucionalidad pública como si fuera propiedad de unos pocos, dividiéndola en zonas electorales, en otras palabras, el clientelismo, que solo genera el mayor beneficio particular en detrimento de las mayorías que siguen postergando elección tras elección con sus anhelos de bienestar y justicia social. Incluso esos acuerdos políticos han hecho parte de nuestra premoderna cultura política, teniendo como actores a grupos al margen de la ley, como fue el Pacto del Marisco y el Pacto de Realito. El primero, para controlar la institucionalidad pública de la subregión costanera, y el segundo, el control político del departamento. En este sentido, lo único que nos puede permitir salir del subdesarrollo es un verdadero acuerdo social, donde los protagonistas estarían representados en la ciudadanía. Un acuerdo que logre sentar las bases para la construcción de una mejor sociedad, desde el punto de vista económico y político, que haga posible que Córdoba transite hacia la modernidad. Pero, ¿cómo construir ese pacto o acuerdo social que para la mayoría de la población parece más una quimera que una realidad posible? Es normal que las ideas de cambio, cuando surgen, sean vistas de manera despreciativa, en especial en nuestro contexto,
donde nos acostumbramos a lo mismo de siempre, propio del subdesarrollo. Ese acuerdo social debe ser ampliado y retroalimentado por el conjunto de los actores de la sociedad civil organizada, tanto pública como privada. Invitamos a los aspirantes al Congreso de la República por Córdoba a deliberar y construir un acuerdo social por el desarrollo del territorio y ver las próximas 2 décadas como una oportunidad para superar la pobreza multidimensional. Además, regionalizar la universidad, que ese acuerdo incluya el desarrollo agroindustrial, el turismo, energía renovable, salud pública, primera infancia, con un enfoque que reconozca la diversidad étnica, cultural, social, geográfica y económica de cada una de las subregiones del departamento y que haga posible pensar el territorio desde la pluralidad. Solo así estaríamos pensando en las presentes y futuras generaciones. Un mejor porvenir para esos niños y niñas que aún no han nacido, pero cuando lo hagan encuentren una tierra próspera, fecunda y justa, donde puedan desarrollar un proyecto de vida digno. Este acuerdo requiere la voluntad política, sin egos y prevenciones, solo pensando en función de los más altos intereses de la sociedad cordobesa. Necesitamos un acuerdo entre todos, y ese todos son los actores que constituyen el orden social. Esos actores son la sociedad civil organizada, que es una expresión de poder, requiere de los partidos políticos representados en sus dirigentes, requiere de una institucionalidad pública y privada, requiere del conjunto de la sociedad, que nos permita pensar los temas que aquí, en este espacio de esta columna, hemos visibilizado, que nos permita pensar cómo resolvemos el problema de acceso a la educación superior, cómo regionalizamos la Universidad de Córdoba, cómo generamos un desarrollo agroindustrial, cómo potencializamos la zona costanera en términos de turismo, cómo resolvemos el problema de pobreza multidimensional, cómo masificamos el acceso al agua potable, al saneamiento básico, a superar las necesidades básicas insatisfechas. Eso requiere de un gran acuerdo social, entre la diversidad, entre la pluralidad, entre las distintas concepciones, porque los acuerdos se construyen con los diferentes y entre los diferentes. De lo contrario no sería un acuerdo. Los acuerdos no se dan entre iguales, se dan entre diferentes. Ahí está la fortaleza de los acuerdos. Córdoba requiere esos acuerdos sociales en función de superar sus indicadores de atraso y su desarrollo. De lo contrario, estaremos postergando. Y cada 4 años, cuando hay elecciones, la demagogia y la narrativa repetitiva, fundamentada en propuestas irrealizables, en ideas que no se podrán construir. Esto tiene que ser asumido con una visión diferente. Y a eso he invitado a la dirigencia política. A eso invito a quienes hoy aspiran al Congreso de la República, a asumir esto con la responsabilidad, con convicción y sobre todo hablando con la verdad, en función de una realidad que es inaplazable, en función de una realidad que es inocultable. Y es que este departamento tiene carencias, este departamento padece problemas estructurales y que requieren de lo mejor de nosotros, de cada uno de nosotros, aportando lo que posee, lo que tiene, en función de ese gran acuerdo. Y digo este acuerdo social que para la narrativa de muchos podría ser una idea más, pero no se nos olvide, y eso es importante en la historia, con la cual también nos hemos referido en otros momentos. Córdoba ha construido pactos políticos para poder edificar ciertas formas de poder y de control territorial. O es que se nos olvida el pacto del marisco en la subregión costanera. La dirigencia política se reunió para controlar políticamente esa subregión. O es que se nos olvida el famoso pacto de Ralito, un acuerdo político para tener el control político del departamento. Pues nosotros no estamos hablando, o yo no estoy hablando de pactos de esa naturaleza, estoy hablando de pactos por el desarrollo social del territorio, pactos que transformen, pactos que dignifiquen la vida de la gente, pactos que nos permitan llegar a la modernidad y salir de la premodernidad en que nos encontramos. Y a eso los invito. Y eso requiere una ciudadanía libre y consciente. Eso requiere una ciudadanía que tenga conocimiento de su propia realidad y que, utilizando los cauces institucionales y los cauces democráticos, pueda expresarse
para hacer posible ese gran acuerdo social que Córdoba requiere. A eso invito a la ciudadanía y a eso invito a quienes aspiran al Congreso de la República. Queremos escuchar su voz, queremos escuchar sus iniciativas alrededor de lo que hemos venido ventilando en las últimas columnas, alrededor de los grandes temas y problemas que padece el departamento de Córdoba. Muchas gracias.